Pasamos a hablar de nuestro tema del día y esta medianoche podría ser crucial para muchísimas personas. El gobierno fracasó en su intento de diálogo con los funcionarios aeroportuarios. Y es así que la mayoría de los sindicatos de trabajadores de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil decidieron iniciar esta medida de fuerza desde la medianoche de este miércoles, asegurando que no temen a una eventual declaración de ilegalidad por parte del Poder Judicial. La DINAC, por su parte, asegura y garantiza el tráfico aéreo. Con el mismo grito y el documento que contenía el acuerdo entre el gobierno y los sindicalistas roto, se determinó finalmente el paro por 10 días en los dos aeropuertos más importantes del país, el Silvio Pettirossi y el Guaraní. En principio, tras la reunión de los líderes de 9 sindicatos con la DINAC, se daba por hecho el levantamiento de la medida de fuerza anunciada. Sin embargo, luego de que los puntos acordados hayan sido comunicados a las bases, la mayoría prefirió ir a una huelga. Pero por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, vencer o morir. Pese a la advertencia de que la medida podría ser declarada ilegal, los funcionarios demostraron nulo temor, asegurando que eran irreemplazables. Ahora no creo que ni por más ilegalidad que ha pelado a escuela, no tenemos miedo y 1 centímetro nos vamos a retroceder, porque mis compañeros ya me dijeron. El acuerdo contenía 6 puntos. Tenían que ver con la homologación de varios artículos del contrato colectivo, la presentación de una adenda para la modificación de la ley de alianza público-privada, incremento salarial y otros más. Pero los trabajadores consideraron que en realidad el gobierno solo les trató de vender espejitos. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Pero de los 9 sindicatos, según DINAC, solo 4 llevarán a cabo la medida de fuerza. Pese a que los diferentes sindicatos aseguran que en los próximos 10 días solo se atenderán los servicios de emergencia, Luis Aguirre, presidente de la DINAC, asegura contar con un as bajo la manga. Se garantizan todos los servicios y se va a trabajar según lo que dice la ley específicamente. Y básicamente no son el 100% y aparte tenemos personal de afuera con los que vamos a reemplazar. Y aparte técnicamente también se pueden hacer... Claro, lógico. El juez Gustavo Amarilla había ordenado a los 9 sindicatos que garanticen los servicios básicos para que todos los aeropuertos del país puedan seguir funcionando los días de huelga, pero los trabajadores hacen caso omiso a la resolución e incluso el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que constituye uno de los servicios más sensibles, desafió la orden del magistrado. A esto hay que sumarle que este mismo sindicato advirtió a la DINAC que en caso de que se registren despidos, no retornarán a sus puestos hasta que el último afectado sea repuesto. El paro inicia oficialmente desde esta medianoche.